Hola de nuevo. Empezamos en este video tutorial con las condiciones generales de índole legal, que tratan de regular o especificar los aspectos legales que debe de cumplir el contratista. Se especifica el tipo de contrato y el modo de adjudicación de obra o el proceso de licitación que va a tener lugar. Pues aquí estamos mezclando un poco la posibilidad de que sea un pliego de condiciones de carácter privativo de una empresa o que sea un contrato del Estado. No soy un experto en esa materia, pero simplemente quiero un poco que veáis las distintas perspectivas que puede tener esto en el pliego de condiciones. Porque igual vosotros recurrís a coger el pliego de condiciones de DML, la segunda parte, la técnica, va a ser la de DML, pero la primera es esta porque yo la veo como mucho más amplia. Pero bueno, vosotros podéis decidir qué pliego de condiciones os interesa más. Simplemente lo que quiero es abriros un poco la mente y que tengáis en cuenta todos los aspectos que los regulan. Bueno, empezamos con la condición legal número 1, que bueno, todo esto de enumerar las condiciones económicas, facultativas y legales es cosa mía. Los pliegos de condiciones normalmente no van enumeradas ni nada, sino simplemente es para que tengáis la mente un poquito ordenada y tengáis un esquemita de lo que puede ser un pliego de condiciones y las cuestiones de que puede tratar, ¿no? La característica del contratista. Al contratista se le puede exigir cuando se le contrata, bueno, normalmente es que si es una licitación pública, vosotros pensar que para tú ser contratado incluso a dedo tienes que estar en un registro de empresas especializadas del sector, en un registro público, y para entrar en ese registro no es fácil. Se te van a exigir una serie de requisitos. Y esos requisitos puede ser a lo mejor, además de que puedas tener cierta solvencia económica y experiencia en obras similares para las que quieres licitar o concursar, pues que tu empresa, por ejemplo, tenga un sistema de gestión de la calidad ISO 9000, porque da garantía de que funciona siempre de la misma manera y de forma organizada. Lo que he dicho también de demostrar la solvencia económica, pues pensar que en algunas obras te pueden exigir hasta un 3% de fianza del presupuesto de lo que cuesta hacer esa obra, como garantía de que eres una persona solvente y que tienes la capacidad suficiente para enfrentar esa obra que a lo mejor cuesta bastante dinero. Y esto lo suele hacer mucho la administración en la valoración de contratos. Os remito a la ley que enuncié antes, que no sé, creo que es del año 18, de 2018, es bastante reciente, y tenéis el enlace más arriba, y lo dije en uno de los vídeos tutoriales. Bueno, ¿qué tipo de contratos se suelen dar? Bueno, los contratos pueden ser de varios tipos. A precio alzado es en el que se le pone una cantidad fija para el proyecto y su puesta en marcha, acordado entre la propiedad del contratista, y dicha cantidad no puede modificarse. A esto se le llama también contrato llave en mano y suele hacerse en grandes proyectos, centrales térmicas y autopistas. Por ejemplo, estos contratos los hizo el PP, recuerdo yo, con algunas autopistas en épocas de crisis, y el PSOE en ocasiones lo ha hecho también. Pues cuando el gobierno no tiene dinero y tiene ganas de hacer una determinada obra pública, pues hace un contrato a precio alzado, pero ojo, lógicamente tiene que haber una licitación y concurren una serie de empresas y cada una pues ofrece hacer esa obra por una determinada cantidad de dinero a partir de lo que pide el gobierno. Y bueno, la empresa que se lleva el gato al agua, que gana esa licitación pública, pues sabe que tiene que adelantar todo el dinero y hacer la obra, y cuando ya está terminada, pongamos que son autopistas, se la entrega al gobierno y en ese momento el gobierno le paga. Lógicamente, ese tipo de pago supera en mucho el precio real de una obra que no fuera de este tipo de contrato. Es decir, el gobierno sabe que la empresa le está financiando esa obra y que le va a salir mucho más cara que si la financiase el Estado con sus propios medios, ¿no? Bien, contrato por unidades de obra. Es el de tipo más extendido. Se mueve por certificaciones de las unidades de obra realizadas con la salvedad de las partidas de alzada y precios contradictorios. Es para proyectos de tipo medio, y aunque aquí no lo pone, proyectos públicos, porque vamos a ver, en los proyectos privados, esto de pagar por certificaciones, olvídate. A no ser que una empresa, pongamos Inmobiliarias del Sur, te contrate y acuerde ese tipo de pago. ¿Entendéis? En los proyectos privados pues se siguen las reglas de juego que se hayan querido establecer. Por ejemplo, tú contratas a un pintor para que te pinte la casa y habrá personas que sean capaces de darle todo el dinero al pintor antes de que empiece a pintar, lo cual no lo aconsejo. Lo normal es también prorratear, das una cantidad inicial y cuando está la casa terminada y a tu gusto le pagas.
Incluso hay pintores que son muy solventes y te dicen, no me pagues hasta que no lo veas todo a tu gusto y terminado. Bueno, pues, es decir, en la vida privada las cosas se hacen como se acuerden, ¿no? Contrato por administración. Este contrato es bastante más raro porque el contratista pone la mano de obra en materiales y maquinaria y la propiedad hace el resto. Cuando yo digo hace el resto significa que la propiedad se encarga a través de su director de obra de decidir y dar las órdenes de trabajo a ese personal en lugar de hacerlo el contratista. Imaginaos que esto es bastante raro porque tendría que ser una obra muy específica. A lo mejor, no sé, se me ocurre algún proceso de restauración o algo muy específico donde el director de obra, y estamos ya hablando de una obra de tipo pública, sea un restaurador con mucha experiencia y sea el que quiera controlar directamente a ese personal y no delegar esa responsabilidad en una tercera empresa porque se trata de una obra única, ¿no? Bueno, tipos de adjudicación. Bueno, esto que vamos a comentar ahora, también en la nueva ley esta que os he comentado antes, está bastante cambiado, pero simplemente lo que quiero es que tengan una idea general. La adjudicación se puede hacer de dos formas. Adjudicación directa, pues el promotor o propiedad determina de forma directa quién le va a hacer la obra, y esto es lo normal en los proyectos de iniciativa privada. Por ejemplo, tú quieres que reformar el cuarto de baño y tú eliges la persona o empresa que te lo va a reformar. Y como tu dinero es tuyo y tú haces con él lo que quieras, pues eso se llama adjudicación directa. Adjudicación por subasta pública o privada. Cuando el promotor en la administración establece un concurso según pliego de condiciones y se escoge al mejor postor, a lo mejor el precio más bajo, aunque esto no es exactamente así. Todo esto hay una legislación muy compleja que establece las reglas del juego. También debe de forma parecida, a veces las empresas privadas pueden, mediante la prensa, realizar un anuncio de licitación y aparecen los contratistas interesados en la obra. Pongamos Sevilla Andesa que quiere arreglar, no sé, el acceso a una central térmica, ¿no? Y esa carretera es privada suya y ofrece esa posibilidad a las empresas interesadas, ¿no? Adjudicación por concurso público o privado. La adjudicación será de libre elección y corresponderá al promotor del concurso elegir de forma libre en función de las condiciones dadas al concurso. Bueno, pues normalmente en las licitaciones públicas existe toda una ley y para que una obra salga a nivel público y se ofrezca a las empresas, pues va a depender mucho del coste de esa obra, que se pueda hacer de forma general o abierta para que todas las empresas que están en el registro interesadas puedan concursar, y para eso la obra tiene que tener una entidad económica muy fuerte, es decir, una cantidad que sea cara, por así muy cara, ¿no? Y cuando es a lo mejor menos importante y hay menos dinero en juego, pues existe una licitación pública pero de carácter más selectivo, donde la administración, en base a la ley, se permite el lujo de, entre todas las empresas que están en el registro, que tienen capacidad de licitar, escoger 5 de ellas que sean las que se presenten a ese concurso. Y también en el ámbito de carácter público existe la adjudicación directa o a dedo, pues muchas veces porque hay un apremio, una vía de urgencia, ha habido un terremoto o se ha dañado un hospital y hay que arreglarlo o lo que fuera, ¿no? La vía de urgencia establece que los límites económicos que se imponen a licitaciones generales, que son los que tienen el límite económico más alto, o selectiva, que lo tienen a nivel medio, pero habría que ver esa ley para ver las cantidades, establece también la posibilidad por la vía de urgencia de adjudicar a dedo. Y todo esto, pues también ahí en la ley define que no se puede hacer trampa, es decir, que una obra que es muy cara no la trocee para que salga a una licitación más restringida y no sea totalmente abierta. Pero también pensar que muchas veces si tú quieres comprar una determinada obra de un pintor que ha salido a subasta y la obra sale a subasta por una determinada cantidad de dinero, pues el Estado, ese límite ya no existe, sino que normalmente el Estado manda a una persona interesada, a lo mejor el director del Museo del Prado, y le dice, tú participas en la subasta, pero como mucho gastas hasta este dinero. Si resulta que hay gente que ofrece más de ese dinero, pues el director del Museo del Prado coge y se va para casa. Pero mientras no se llegue a ese límite, cada vez que alguien ofrezca, el director del Museo del Prado irá ofreciendo más hasta llegar a su límite. Y si tiene suerte y el límite no se alcanza, pues será el director del Museo del Prado el que compre ese Van Gogh o ese Rubens o la obra de arte de que se trata. Bueno, arbitraje y jurisdicción competente. El contratista y la propiedad pueden tener conflictos de intereses. En el caso de desacuerdo, pues los mecanismos de resolución
pueden también estar expresamente escritos en el pliego de condiciones, donde el director de obra en una primera opción haría de mediador, es decir, intentaría que las dos partes, propiedad y el contratista, lleguen a un acuerdo. Pero si no llegan a un acuerdo, pues puede ser que en el pliego de condiciones se recurra a un perito tercero, que es una persona con experiencia cuyo nombre aparece en ese pliego de condiciones, y si ese perito tercero tampoco es capaz de llegar a un acuerdo a la propiedad que es la que tiene la cantidad de dinero y propone y quiere hacer la obra, y el contratista, que es la empresa que va a hacer esa obra, pues se recurrirá a las instancias judiciales, que muchas veces también en el pliego de condiciones, en obras muy grandes que atraviesan distintos términos municipales, se puede anotar a qué término judicial todo el mundo acudiría a caso de conflicto, y no ser resuelto ese conflicto ni por el director de obra ni por el experto o perito tercero. Bueno, responsabilidades del contratista. Vamos a dejarlo ya para el próximo vídeo tutorial, porque si no se me va el tiempo. Un saludo y mucho ánimo.